Buenos días muchachos, ¿cómo están? Les envío un cordial saludo. Espero que estén bien juiciosos, resguardados en sus casas. Como les había anunciado anteriormente, este primer video pues vamos a abordar el primer tema que vimos de los talleres desarrollados que pues yo les puse a ustedes en el blog y que ustedes juiciosamente han venido desarrollando. Entonces vamos a hablar de ese primer tema. Ese tema que trabajamos con los cursos de grado 11 era el del sistema de gobierno presidencial. Entonces en ese sentido vamos a hablar de ese primer tema, de ese primer sistema de gobierno y vamos a explicarlo. Bueno, entonces bienvenidos. Bueno, vamos a hablar entonces de qué es el sistema de gobierno presidencial y dónde se origina. Básicamente, cuando estamos hablando de un sistema de gobierno presidencial, estamos haciendo referencia a una forma de gobierno institucional dentro de una república en donde en su constitución política, acuérdense que la constitución política es el libro normativo, jurídico, político más importante que hay dentro de un estado, establece que para ejercer el gobierno se tiene que basar en el principio de la tridivisión del poder. Es decir, que para ejercer el poder público dentro del gobierno y dentro del Estado, este tiene que estar dividido en lo que se conocen como las tres ramas del poder público, que son ejecutivo, legislativo y judicial. Se llama presidencial porque quien preside, quien es la máxima figura, digámoslo así, el máximo representante dentro de este sistema de gobierno, es el presidente. Lo que no quiere decir que el presidente concentre todo el poder público, sino que por el contrario, estas funciones las comparte con estas otras tres ramas del poder público para evitar excesiva concentración de poder, ya sea en el presidente o ya sea en algún órgano, pues digámoslo así, particularmente hablando. En el sistema de gobierno presidencial se opera bajo ese principio de la tridivisión del poder. Es decir, el ejercicio del poder público se divide en lo que se llaman las tres ramas del poder. En ese sentido, cada rama del poder tiene unas funciones y unas competencias exclusivas propias de ellas. Por ejemplo, el presidente, que hace parte de la rama ejecutiva, tiene unas funciones exclusivamente políticas y administrativas. Administrativas de los recursos del Estado y política, pues de establecer las directrices y dirigir y representar políticamente tanto al Estado externamente como internamente. Recordemos que en el sistema de gobierno presidencial el presidente tiene doble rango, que en el sistema parlamentario lo ocupan dos personas distintas, que es jefe de Estado y jefe de gobierno. En el sistema presidencial el presidente es jefe de Estado y jefe de gobierno. Pero, por ejemplo, el presidente no tiene funciones legislativas. Esas funciones las tiene, o mejor dicho, las ejerce ¿quién? La rama legislativa, ¿en cabeza de quién? Del Congreso de la República. El presidente eventualmente puede sacar decretos, pero son decretos de carácter administrativo, no legislativos. Y de pronto en situaciones de emergencia, estados de excepción como los que estamos ahorita en Colombia por lo del coronavirus, el presidente puede sacar uno que otro decreto con fuerza de ley, pero es más para responder a la situación, a la coyuntura que se está viviendo. Pero quien tiene la competencia de hacer leyes dentro del sistema de gobierno presidencial es el Congreso. Y la rama judicial, que tiene una competencia básicamente de hacer cumplir esas leyes a través de los jueces, a través de todo este andamiaje y todo este aparato judicial. Básicamente, esa es la principal característica, digámoslo así, que tiene el sistema de gobierno presidencial. ¿Dónde se originó? Este sistema de gobierno presidencial se originó en Estados Unidos. Estados Unidos fue el pionero en esta forma de gobierno. Pues a raíz de su independencia establecieron esta forma de gobierno, este sistema de gobierno que prácticamente pues van a heredar varios países, digamos aquí en América Latina, pues entre esos está Colombia y otros más, pero básicamente se originó en Estados Unidos. Ahora vamos a ver cada una de las características de este sistema de gobierno y vamos a explicarlas en mayor detalle a continuación. La primera característica dentro del sistema de gobierno presidencial es que tanto el ejecutivo
como el legislativo, la rama de poder ejecutivo como el legislativo, son elegidos mediante voto directo popular. Es decir, en el sistema de gobierno presidencial, quien elige al presidente es el pueblo, directamente. Y en el caso del legislativo, que es el Congreso, que en el caso de Colombia es una cámara bicameral compuesta por Senado y Cámara de Representantes, también la elige el pueblo de manera directa. Ese es un aspecto importante para tener presente. Tanto el Ejecutivo como el Legislativo son elegidos de manera directa a través del voto popular. La segunda característica es que el presidente puede nombrar dentro de sus facultades tanto a sus ministros como a sus secretarios de gobierno. Algunos de ustedes, creo que era uno, no sé si era, bueno, algunos de ustedes decía que le parecía antidemocrático que el gobierno pudiera, el presidente pudiera nombrar libremente sus ministros y secretarios de Estado, sino que eso, y proponía que eso debía ser nombrado por elección popular. La verdad, ¿por qué se establece así dentro del sistema de gobierno presidencial que el presidente pueda escoger sus ministros y sus secretarios? Como ustedes saben, la política de un Estado implica varios temas, diferentes agendas, que es muy complejo que a una sola persona, digamos, pueda manejar toda esa amplitud de agendas políticas. Entonces, pues, dentro del sistema de gobierno presidencial se le da la facultad al presidente de que pueda escoger a su propio equipo de gobierno. Por eso el presidente puede nombrar ministros para, dependiendo de la agenda política, del tema político que se necesite. Entonces puede nombrar un ministro de educación, puede nombrar un ministro de defensa, puede nombrar un ministro del interior, un ministro de salud. Eso es más por cuestiones de practicidad. ¿Por qué? Porque, pues, como les decía, todo gobernante necesita un equipo que le ayude a ejecutar sus políticas dentro del gobierno y pues que obviamente van a terminar afectando al Estado, a la población y pues al territorio. Entonces, en ese sentido, esa es una facultad que dentro del sistema de gobierno presidencial se tiene, que el presidente puede elegir libremente a su equipo de trabajo, que básicamente lo van a conformar ¿quiénes? Los ministros. Aquí en Colombia, pues, aunque no son solo los ministros, porque también están los directores de planeación, también están pues los que dirigen algunas instituciones públicas que hacen parte del ejecutivo aquí en Colombia, como el bienestar familiar, bueno, y otras más. Pero en cuanto a su equipo de ministros, eso es una facultad que dentro del sistema presidencial se tiene. El presidente puede elegir su equipo de ministros, que son los que le van a ayudar a ejecutar y a dirigir políticamente tanto al gobierno como al Estado. Una tercera característica: el presidente puede estar afiliado o puede hacer parte de un partido político que no necesariamente sea de la mayoría del Congreso, cosa que no pasa, por ejemplo, en el sistema parlamentario, en donde, por ejemplo, el jefe de gobierno es el líder, digamos, del movimiento que más puestos ocupa en el Parlamento. En el sistema presidencial no necesariamente es eso. Por ejemplo, el presidente puede pertenecer a un partido político que pues sea minoría en el Congreso y eso no le afecta el ejercicio de su poder como presidente. O pues puede ocurrir, ahora que se da, digamos, estratégicamente en muchos sistemas de gobierno presidencial, que el presidente trata de hacer como sus mayorías dentro del Congreso para que de una u otra forma se puedan colaborar más fácilmente para la ejecución de ciertas leyes, para la aprobación de normas y leyes como estas. En el caso de Colombia, ustedes se dan cuenta, por ejemplo, que el presidente Duque pues pertenece, o bueno, hace parte dentro de este partido que es el Centro Demoníaco, que es democrático, que prácticamente es un partido que está dentro del Congreso, pero que eso no le afecta las funciones propias como presidente. Entonces, en ese sentido, esa es otra característica. ¿El presidente puede pertenecer a algún partido que esté en el Congreso? Sí. Que sea mayoría o minoría, no afecta su ejercicio como presidente de la República.
otra característica, y es que hay un control mutuo entre lo que se conocen las tres ramas del poder, entre el poder ejecutivo, el poder judicial y el poder legislativo. Acuérdense que yo les decía a ustedes en la definición que en el sistema de gobierno presidencial hay el principio de división de poder. ¿Eso para qué? Para que haya un control mutuo. Entonces, en el sistema de gobierno presidencial, el ejecutivo puede ponerle límites al legislativo y el legislativo al ejecutivo y el judicial al legislativo y el legislativo al judicial. Bueno, hay como un control mutuo. Por ejemplo, digamos que el presidente, digamos, tiene la intención de hacer una reforma tributaria, ¿cierto? Aquí en Colombia recientemente eso le llamaban ley de financiamiento, pero es una reforma tributaria, aunque le cambiaron de nombre como para eufemísticamente engañar un poco a la gente. La cuestión es que esa ley tiene que ser aprobada por el Congreso y en ese sentido el Congreso ejerce un control sobre, digámoslo así, las iniciativas del presidente. Si fuera un sistema de dictadura totalitaria o una monarquía absolutista, pues el gobernante sencillamente sacaba su ley y ya. Pero como es un sistema presidencial, se necesita de los controles mutuos. Entonces, en ese sentido, aquí el legislativo le ejerce un control, digámoslo así, al ejecutivo. Pero, por ejemplo, también puede ocurrir lo contrario. Digamos que en el Congreso, como el Congreso es el encargado de hacer las leyes, puede sacar una ley, digamos una ley determinada que puede ser, bueno, aquí en Colombia fue lo de la ley estatutaria. Y digamos que el Congreso pues sacó una ley que hablaba de la ley de la ley estatutaria de oposición y todas estas cosas. Y el presidente, como toda ley en el sistema presidencial, necesita la aprobación del presidente, sanción presidencial le llaman. El presidente muchas veces puede o vetar esa ley o sencillamente no aprobarla por dos razones, que puede ser la primera por considerarla que no es conveniente o la segunda porque sencillamente la considera inconstitucional. Entonces en ese sentido ahí hay un contrapeso que ejerce el Ejecutivo sobre el Legislativo. Pero entonces ¿dónde queda la rama judicial? La rama judicial también le hace un control a estas otras ramas del poder. Por ejemplo, aquí en Colombia todas las normas y todas las leyes, ya sean, digamos así, leyes sacadas del Congreso de la República o ya sean decretos que saque de pronto el presidente, tienen un control de constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional, que hace parte de la rama judicial. Entonces, si soy claro, nos damos cuenta que en el sistema de gobierno presidencial las ramas del poder se hacen un control mutuo. ¿Para qué? Para evitar que una comience a gobernar como quiera o otras ramas comiencen a hacer, digámoslo así, a sacar leyes que en realidad pues no tengan ningún tipo de control. Entonces eso es algo muy importante. En el sistema de gobierno presidencial hay un control mutuo entre las ramas del poder. Bueno, otra característica dentro del sistema de gobierno presidencial, aunque esto es más que todo, sobre todo en Estados Unidos, eso no existe tanto aquí en Colombia, es el voto representativo a través de colegios electorales. ¿En qué consiste eso? Eso no existe aquí en Colombia. El voto representativo consiste en que un cierto grupo, un séquito de personas votan en nombre de un grupo mayor. Digamos, en el caso de Estados Unidos hay una cosa que se llama el colegio electoral, en donde hay unos representantes que hacen parte, digamos, de este colegio electoral por estado, que son los encargados, por ejemplo, de elegir al presidente. Allá existe tanto el voto directo popular como el voto indirecto o representativo a través de estos colegios electorales. Infortunadamente en Estados Unidos el voto que mayor tiene peso es el voto de estos colegios electorales. Por eso uno entiende cómo, por ejemplo, personas como Donald Trump llegaron a ser presidentes. Donald Trump, digamos, el voto, digamos, directo de la gente no lo favorecía a él, favorecía a la otra candidata, esta señora Hillary Clinton. Pero como allá hay colegio electoral, que son, como les digo, un grupo de personas que representan el voto de un estado, tenía mayor peso, estos sí fueron los que terminaron eligiendo a Donald Trump. Entonces esta es una figura que pues en realidad no opera en todos los sistemas de gobierno presidencial porque pues precisamente se le cuestiona su carácter antidemocrático, no se tiene en cuenta el voto directo de todo el pueblo, sino que se tiene en cuenta es el voto indirecto y representativo que ejerce un grupo de personas en representación pues del pueblo, de las demás personas. Entonces esa es una figura que pues existe todavía, pero pues no es
no está presente en todos los sistemas de gobierno presidencial. Bueno, otra característica también es que en el sistema de gobierno presidencial el presidente no es responsable políticamente hablando ante el Congreso. ¿Esto en virtud de qué? De que, como lo decía en una de las características anteriores, quien elige al presidente es el pueblo, no el Congreso. En el sistema parlamentario, el jefe de gobierno sí es responsable frente al Parlamento, porque el jefe de gobierno en el sistema parlamentario es elegido ¿por quién? Por el Parlamento. Pero en el sistema presidencial no. En el sistema presidencial el presidente es responsable políticamente hablando frente al pueblo, no frente al Congreso. Ahora, esto no quiere decir que no sean unas figuras jurídicas, normativas que permitan que el Congreso pueda juzgar de una u otra forma al presidente, como lo es el juicio político o como se conoce en inglés el impeachment. Disculpen mi inglés, que prácticamente consiste en que el Congreso puede juzgar al presidente, pero porque se le haya demostrado un delito o una falta que haya sido evidente. De hecho, aquí en Colombia, una de las funciones del Congreso es de investigar al presidente y juzgarlo. Quien lo investiga es la comisión de acusación que está en cabeza de la Cámara de Representantes y quien lo juzga es el Senado. Infortunadamente eso aquí en Colombia pues poco ha servido, la verdad. No conozco así claramente el primer caso en donde la comisión de acusación haya llevado a cabo hasta el fin un proceso contra un presidente. No se dio durante el proceso 8000 con Samper. Ahorita hay un presunto caso donde pues se le abrió una investigación al presidente Duque por la presunta compra de votos que le hicieron en la costa con toda esta cosa de la niñez política. Pero pues conociendo cómo somos aquí en Colombia, eso pues en realidad va a quedar en el papel. Pero digamos que en teoría, el Congreso puede juzgar al presidente si éste ha cometido una falta que sea evidente y que obviamente vaya en contra de la ley y obviamente en contra de la Constitución. En Estados Unidos recientemente le intentaron hacer un impeachment, un juicio político a Donald Trump porque lo acusaron precisamente de que el man se había excedido en sus funciones como mandatario al pretender influenciar en el gobierno de Ucrania para afectar una empresa de un demócrata que era opositora a Donald Trump. La cuestión es que aunque se hizo todo ese juicio político, eso no llegó a nada porque esos juicios políticos dependen mucho de las votaciones. Entonces en el Congreso si se decide enjuiciar a un presidente tiene que haber una mayoría dentro del Congreso, pero si no hay esa mayoría, pues en realidad no se llega a un juicio como tal. Entonces esa es otra característica. Aunque el presidente no es responsable políticamente frente al Congreso de lo que haga, es responsable ante el pueblo. Pero eso no quiere decir que el Congreso no pueda hacerle algún juicio o una investigación por faltas que sean consideradas graves dentro de la administración pública. Otra característica que ya la mencionaba anteriormente era el poder de veto que tiene el presidente. Entonces digamos que toda ley que salga del Congreso necesita sanción presidencial. Entonces una forma en la que el Ejecutivo puede ejercer control sobre el Legislativo, es decir, el presidente sobre el Congreso, es haciendo veto a las leyes. Entonces, por ejemplo, una ley que saca el Congreso, si el presidente la considera inconveniente por cuestiones de presupuesto, dinero, etcétera, o porque la considera inconstitucional, simplemente la ley no va, porque como les decía, aquí las leyes necesitan la aprobación de las tres ramas del poder público. También necesita la rama judicial. Acuérdense que yo les decía a ustedes que, por ejemplo, para el caso colombiano, todas las leyes pasan por un examen de constitucionalidad. Y una ley que, digámoslo así, dentro de sus cláusulas, dentro de sus normas, artículos, llegue a tener alguna orientación que vaya en contra de la Constitución, simplemente el Poder Judicial, en cabeza de la Corte Constitucional, la saca de circulación declarándola inexequible. Pero entonces es como para entender un poco como lo del peso y contrapeso, los controles mutuos que hay dentro de las ramas del poder. Bueno muchachos, espero haber sido claro en este tema.
Recuerden que si hay alguna duda, alguna cuestión, algún punto no quedó claro, por favor, ahí en los comentarios plantear sus preguntas, sus inquietudes. Recuerden también registrar su asistencia, por decirlo de alguna forma, es decir, de que vieron el video. Les recuerdo también que pues como ya se explicó este tema y pues se van a resolver las inquietudes que ustedes puedan tener, como hemos venido haciendo desde el principio del año, pues tan pronto todo vuelva a la normalidad y pues volvamos al colegio, pues voy a hacer el respectivo quiz. Entonces por favor estudian mucho, se preparan bien y pues por ahora estoy atento a sus inquietudes para pues sacar, para responderlas. ¿Listo? Que estén muy bien y pues les deseo unas felices vacaciones. Ya saben, cualquier duda me la anotan ahí y registren ahí su asistencia pues con el video. ¿Listo? Que estén muy bien, un cordial saludo. Adiós.